Hey, buenos días. Pues aquí estamos, pastoreando, subiendo, que vamos a subir hoy a 2000 y pico metros. Y fijaros, el otro día, el día de la niebla, anteúltimo vídeo que metimos, al final todo fue bien, no subieron y desde aquí podéis ver muy bien la zona donde estábamos transitando. Es todo este pedrero hacia arriba. Esta es la zona donde ellas estaban comiendo, esa isla donde ellas pasan. Y estos son los pedreros por donde pasamos. Toda esa zona que era la zona expuesta. Los siguientes ya no nos tocan. Bueno, estamos en un fuego cruzado. Que abrimos, encendimos la mecha del cartucho con la convivencia y la coexistencia del lobo. Que si era posible que... Desde luego que es posible y pensamos que es posible. Nosotros pensamos y apostamos y creemos firmemente que el futuro de la ganadería extensiva, pero completamente, no os quepa duda, el futuro de la ganadería extensiva está ligado a la conservación, está ligado a la coexistencia. Y esto es muy complejo, depende en qué lugares, porque hay unos cuantos factores que no ayudan. Bueno, desde aquí nosotros descartamos completamente toda la serie de recursos y argumentos inútiles que nos llegan. Y no es que no respetemos las opiniones de los demás, nos encanta escuchar las diferentes opiniones que tiene la gente con respecto a un tema que se abre, o a un debate, o a un vídeo, porque consideramos que cuando eres capaz de escuchar diferentes partes de la historia, estás abierto a aprender, a cambiar de opinión, esto es así. Y el que se aferre, ya lo he dicho más veces, el que se aferre a una postura porque la tiene que defender, porque lo dijo el año pasado o porque pertenece a no sé qué sector, está metido en la mierda. Pero no es nuestro caso, la verdad. Entonces, bueno, por un lado, ahí están los comentarios y está dicho, pero a nosotros nos parece completamente inútil cuando se utiliza el recurso porque no sirve para nada. O sea, a mí aparte de que es inútil y que no es cierto, cuando se nos dice el lobo estaba primero que vosotros. A ver, no sirve de nada en este debate, por un lado, porque podríamos decir, vale, el lobo está primero, pero es que no es real, además. No es cierto. El lobo no está primero que el hombre en las montañas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar a un lado porque es un poco inútil esa historia, ese recurso. Y después el lobo hay que quitarlo, regularlo, bla, 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 todo. Cuando es de una cara extremista, el tema de la regulación, y la regulación pasa por matar cada lobo que pise en el territorio donde hay una vaca, una oveja, una cabra, pues tampoco nos sirve, porque es completamente ridículo y estúpido. Y no tiene mucho sentido común ni mucha coherencia. Hay una serie de propuestas que se hicieron desde Europa hace unos 10 años y una serie de propuestas que casi todos los países, por no decir todos, se acogieron a ellas, las aprovecharon, no es que se acogieron, es que las acogieron, porque es dinero que te pertenece, digamos, ¿no? Es un dinero que viene desde Europa, pero que te pertenece como país comunitario, que no te lo regalan, que formas parte, aportas y se te revierte. Es un tema de gestión, nada más. Porque cuando decimos, no, es que es dinero que viene de Europa, en España nos lo hemos tomado como que nos lo regalan, que es un regalo por ser españoles, por ser, no lo sé, altos o bajos, o que no, que es un dinero que nos pertenece como país comunitario, pues esto es así. Y bueno, una de esas medidas fue la ayuda a la contratación en el sector ganadero en extensivo en las zonas de depredación. España lo rechazó. Concretamente lo rechazaron los sindicatos
vinculados al sector agrario y ganadero. Sí, lo rechazaron. No me digáis por qué. Sé que había una parte en la que había que mejorar las condiciones salariales y demás de los trabajadores de ese sector. Y curiosamente, los sindicatos agrarios y ganaderos en España no los conforman los trabajadores, los conforman los empresarios. O sea, están formados por empresarios, o sea, están formados por ganaderos y por agricultores. Y se rechazó, y todas las personas estaban de acuerdo, que forman parte de esos sindicatos y esos sindicatos agrarios ganaderos. No, todas las personas no estaban de acuerdo, pero la mayoría sí, y se rechazó. Bueno, pues ¿sabéis a dónde nos llevaba esta parte? Pues por ejemplo Francia, Suiza, Alemania, Austria, países que tienen mucha montaña, que están todas las montañas llenas de pastores. El 80% de los salarios, el 80% de los salarios y los gastos que generan los salarios de los pastores se cubren con dinero que viene de Europa, que les pertenece como países comunitarios, pero que viene de Europa. O sea, viene del ayuntamiento, digamos, viene de fuera, nos pertenece, les pertenece, pero se cubre así, con ese acuerdo que se firmó. Zonas de depredación, de conservación de fauna, en donde hay depredadores y hay daños, esto lo cubrimos nosotros. El pienso de los mastines lo cubrimos nosotros. Las redes para hacer las mangas que se hacen en alta montaña, las portátiles, las fijas, la adecuación de cabañas para los trabajadores, un largo etcétera, lo cubrimos nosotros, el 80%. De esta manera tenéis una ventaja y podéis contar que hay ciertos daños que la verdad que son mínimos, pero hay una vez que pongáis en marcha todas estas medidas que no tienen fin, estas medidas no tienen una fecha de caducidad. Esto se firmó que mientras haya depredación, mientras haya fauna, en la que hay depredadores, estas ayudas deberían continuar y deben continuar. No es un tema para ponerlos al día durante 10 años, no. Esto no tiene, mientras haya zona de conservación, mientras haya un depredador, vosotros tenéis estas ayudas. España las rechazó, los sindicatos más bien. Vamos a hacer una entrevista muy guapa, pero no os puedo adelantar ni nombres ni nada, pero una entrevista muy guay porque es una persona que tiene la información de primera mano, que es un ganadero en España de muchos años, que es pastor de muchos años y que también trabaja en Europa con todo este tipo de cosas. La verdad que es una lástima que haya tan poco acercamiento entre unos y otros y que la gente no se siente a hablar y a analizar de verdad el problema. Que muchas veces el problema le tenemos metido en casa, o sea, el problema le tenemos dentro del sector, ¿no? Y hablo de cualquiera de los sectores que queráis, pero en este caso estamos hablando de ganadería en extensivo, en montaña, en zonas de depredación. Creo que hay muy poca, hoy en día, creo que es fundamental y necesario tener en cuenta la conservación, tener en cuenta que todo esto está muy maltratado. Por la otra parte, tener en cuenta que la ganadería y la figura del pastor y el ganadero en sí, en toda Europa, está también en peligro de extinción, que es importantísimo que la gente se conciencie que esto se va a la mierda si no hay apoyo, si no hay ayuda, si no se busca desde la administración y desde el propio sector una manera coherente y una manera sensata de seguir con esta actividad. Vamos a tener muchas macrogranjas, vamos a tener muchas explotaciones en intensivo inmensas, pero la montaña se va al carajo. Y con la montaña, para todos los extremistas también de la rama ecológica, digamos extremistas,
En la montaña hay una biodiversidad y un ecosistema creado por la coexistencia, no por el hombre, por la coexistencia de la ganadería extensiva, del pastoreo y del propio entorno desde hace miles y miles de años, que desaparecerá. Vendrá otra, no os preocupéis. Pero mirar, en la cordillera cantábrica, por ejemplo, hay, por poner un pequeño ejemplo, hay 80 tipos de orquídeas diferentes y se dan todas en zonas de pastizales. Pero como eso podría poner 1.000.000 de ejemplos. Y la ganadería extensiva es una actividad, si se hace con coherencia y se hace con sentido común, muy respetuosa, diría que la más respetuosa de todas las actividades agrarias o agrícolas y ganaderas. Y antiquísima, o sea, y os digo que el modelaje, porque ha sido un modelaje a través de la convivencia y la coexistencia, es brutal el ecosistema que hay. O sea que espabilaros un poco unos y otros, porque estáis disparando a lo loco, además, como desde los bares, desde los sillones, sin sentaros un poco a razonar. Y hay mucha gente por el medio de ese fuego cruzado. Muchísima gente en medio de los extremos que sí que entendemos y creemos que hay una solución en la que hay que ponerse a trabajar mucho, en la que hay muchas medidas que tomar, muchas regulaciones, tanto del lobo como de la propia ganadería o del depredador, el que sea, porque estamos hablando de depredador en ganadería extensiva y nunca hablamos de los problemas que puede tener un agricultor con el venado, con el corzo, con el jabalí, o los problemas que hay de muchos otros tipos de fauna y de flora que no se está poniendo tanto el grito en el cielo porque no hacen aú o porque no son tan grandes, ¿no? Porque no llaman tanto la atención. Y creo que bueno, que lo que más falta en toda esta historia, lo que de verdad parece que es una lástima que se ha extinguido, no es el pastoreo y la ganadería extensiva y el lobo. La ganadería y el pastoreo de momento a trancas y barrancas, y el lobo y el oso a trancas y barrancas siguen ahí. Pero el sentido común parece que se fue. El sentido común y la coherencia parece que se han ido completamente. Y que la gente tiene una facilidad de la hostia para condenarte porque haces una propuesta o porque abordas el tema con una idea además bastante clara y firme, y no hay una capacidad de sentarse a hablar o de hablar de ello con tranquilidad. O enseguida te ponen la etiqueta de ganadero desaprensivo, o de pastor asesino, o de ecologeta, o de toda la mierda esa que estáis hablando constantemente. Mierda inútil. Entonces, bueno, espero que os haya molado el vídeo. Y nada, si os mola el contenido, suscribiros, que nos ayuda mucho, porque nos está yendo de puta madre con YouTube, la verdad. Y con tan pocos seguidores y todo, la verdad que esto está disparado. Y luego, aparte de esto, ya sabéis que tenemos ahí los caballos siempre presentes, que trabajamos con ellos también y que tenemos un viaje guapísimo por delante, que el domingo vamos a colgar un vídeo de cómo fue, la segunda parte de cómo fue el viaje hacia acá. Pero tenemos el viaje hacia allá encima, o sea, que el día 20 estamos saliendo ya y atravesamos todo el norte del país. Vamos a ir viendo qué pasa también con las ganaderías en extensivo, que nos interesa muchísimo, en País Vasco francés, en País Vasco, en Navarra, en Cantabria, en Burgos. Vamos a ver todo lo que podamos. Haremos lo que buenamente esté en nuestras manos. Chao, disfrutar mucho del fin de semana.